Vamos a abrir en Romanos capítulo 13. Siempre tenemos esta temática de los jueves, ¿verdad? Espere a Jesús, ¿verdad? Y anhelamos en el nombre de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo tocar algunos puntos, ¿verdad? Que creemos siempre es de edificación y que el Señor pueda guiar y direccionar, ¿verdad? En este tiempo, conforme a su palabra, dice que estamos en un tiempo de apostasía, ¿verdad? En un tiempo de error, en un tiempo donde el Hijo de Dios está siendo probado, donde el Hijo de Dios está siendo preparado, donde el Hijo de Dios está siendo capacitado, ¿verdad? Entonces en Romanos capítulo 13 y el versículo 11 vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice, y esto, el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, Romanos capítulo 13, versículo 11, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Que el Señor siga bendiciendo, guiando, encaminando todo entendimiento sobre su palabra. Una verdad que nos ubica un poco, ¿verdad? Siempre hablamos de la venida del Señor y no hay nada como el corazón humano que quiere saber su porvenir. Recuerdo cuando pasamos esta circunstancia de encierro, todo el mundo queriendo saber qué iba a pasar mañana. Baila y cosa. Como nunca, todos, ¿verdad? Empezando con escatología, o sea, con Apocalipsis. Y es el corazón del hombre, queriendo saber, baila y cosa con él. ¿Qué va a pasar mañana? Y buscando, y como dicen muchos ya, muchas veces tergiversando. Lo interesante es que hoy, a diferencia de aquel 3 años atrás, nuestra salvación está mucho más cerca de que cuando hemos pasado eso. Mucho más cerca de que cuando usted y yo hemos creído. Y esta palabra se escribió hace 2000 años. Y hoy está mucho más cerca. Y esa es la verdad que tiene que movernos a estar en la presencia del Señor. Esa esperanza y el tiempo que está, porque dice en su palabra, y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál será el tiempo que usted y yo estamos pasando? ¿Cuál será que es el tiempo por la cual usted y yo estamos atravesando Porque, ¿qué significa esta expresión? Significa que conociendo cuáles son las circunstancias de vida que usted y yo estamos pasando mientras esperamos nuestra redención. Y dice su palabra, conociendo esto. Conociendo ya que es tiempo de que hoy estamos mucho más cerca y por la palabra vamos viendo mucho más cumplido que nunca. Cada circunstancia, ¿verdad? Hablando, si nosotros vamos a mirar hoy hacia afuera, pero si vamos a mirar hacia adentro, también la palabra se está cumpliendo en la iglesia de Jesucristo. Para bien o para mal, pero se está cumpliendo. Pero dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando... Y el versículo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora la pregunta es, ¿cuál obra de las tinieblas? ¿Y dónde está esa obra de las tinieblas? Pero dice el apóstol Pablo, lo que está diciendo acá es, ¿verdad? Desechemos aquellas obras, aquella forma de vida que no nos está haciendo para nada útil para prepararnos para este día que estamos esperando, si es que los estamos esperando. Y dice, desechen esa obra, desechen esa forma de vida. Por eso dice, y vistámonos, ni siquiera dice la luz, de las armas de la luz. Usted y yo tenemos el privilegio que el Señor dice no nos dejó huérfanos. Nos dejó todito preparado. Todo lo que necesitamos para que usted y yo lleguemos completo a aquel día. Y el Señor dice que no retarda su promesa, no tarda más de lo que usted y yo podamos esperar. En 2 de Pedro, el apóstol Pedro tiene esta expresión acerca de estos últimos días. 2 de Pedro capítulo 3. Y el versículo 9.
Dice, 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 1 dice, el Señor no retarda su promesa. Si empezamos a mirar el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Apocalipsis, estamos viendo, hermanos, que tiempo no tenemos. Eso es lo que quiero recalcar por lo menos. Tiempo no tenemos. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos? Lo único que usted y yo tenemos para ofrecerle al Señor hoy es tiempo. Lo que usted y yo tenemos para ofrecerle al Señor es tiempo. Porque de acuerdo al tiempo que invertimos en el Señor o no invertimos, vamos a estar preparados. Por eso dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y este es el espíritu que hoy está hablando de los hijos de Dios en general, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Y porque todos viven como si fuera que el Señor no va a venir, ¿verdad? Diciendo el versículo 4, atienda a lo que dice el versículo 4, y diciendo, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo en su epístola dice, habla mucho acerca de la venida del Señor y algunos la tuercen, dice. Y hoy escuchamos tantas cosas torcidas de la palabra acerca de la venida que inclusive dicen que no va a venir. Otros dicen que ya vino. Pero hoy tenemos el consejo del Señor, dice que no retarda su promesa. No seamos como eso que se pregunta, ¿dónde está? Dice el versículo 4, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Hace cuánto todavía? Y no, todavía sigue, todavía para muchos, dice. Pero dice el versículo 9 nuevamente, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y esta es la realidad. Siempre me gusta decir, el hermano Alfredo decía, qué gracia del Señor, dice. Qué amor del Señor, dice que todavía no viene, porque muchos de nosotros no estamos preparados. Esa es la misericordia del Señor. Esa es la paciencia del Señor con cada uno de nosotros, que aún espera que todos seamos salvados. Y no habla aquí de la salvación de nuestras almas. Usted y yo estamos seguros en la mano de aquel que todo lo puede, y nadie nos puede quitar de él. Pero de una salvación gloriosa, de una glorificación que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La base principal de nuestra relación con el Señor es reconocernos cada día delante de Dios, en el tiempo que nos resta. El apóstol Pedro dice, no viviendo en la carne, este tiempo que resta que no vivamos en la carne, dice. Y dice, versículo 9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermano, en que la promesa se cumpla y usted y yo estemos sujetos a la promesa? Porque la promesa se va a cumplir. El Señor va a venir y va a venir a llevar a su iglesia, va a venir a llevar a su esposa. Lo que yo tengo que preguntarme, hermano, si Javier va a estar ahí. En algún lado va a estar. El problema es que está como aquel que viene a buscar. En capítulo 14, solamente como referencia, dice el Señor Jesús, de aquí me iré y volveré, dice. Iré a preparar lugar para ustedes. Y cuando vuelva, dice, me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A una medida de Cristo. Por eso es el primogénito de todo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, o la gran diferencia va a ser, ¿verdad?, en la venida de nuestro Señor, nuestra espera. ¿Cómo estamos esperando? En el capítulo 11 del mismo, en el versículo 11 del capítulo 3 ahí de 2 de Pedro, tenemos esta referencia, dice, puesto que todas estas cosas, dice, han de ser desechas. Porque cuando venga el juicio, cuando venga el Señor va a venir a juzgar, dice, ¿verdad? Y de hecho que hoy día si miramos el mundo está siendo maltratado como nunca. Tenemos acá en Brasil, ¿verdad?, semejante inundación como nunca antes. Todo un estado. Terremotos, tormentas, tornados, quemazón, de todos lados hay. Y dice la palabra, puesto que todas estas cosas que han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso, ¿qué es lo que diferencia tu vida y mi vida en este tiempo? Es la forma que estamos esperando al Señor. ¿Cuál es la manera que nuestra vida está esperando esta manifestación? Este tiempo que se está cumpliendo. Que todavía el Señor en su paciencia
nos da un pequeño, todavía hay un poquito para que usted y yo estemos preparados. En Tito capítulo 2, sin dejar ahí de Pedro, quiero tocar algunos puntos antes de llegar por lo menos a un bosquejo grande, por lo menos por hoy, ¿verdad? De la necesidad que tenemos de fijar nuestros ojos en la promesa que se va cumpliendo, en la palabra que se va cumpliendo. En Tito capítulo 2, decía nuestra referencia de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo no podemos vivir acaso? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En el capítulo 2, versículo 11, ahí está esta expresión de Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación de todos los hombres. Tu vida, mi vida de espera hoy es para salvación. ¿Qué es la salvación en este punto de nuestro peregrinaje? Es la santificación. Pero tu santificación no puede estar cortando vidas. Tu santificación tiene que estar levantando vidas, restaurando vidas, animando vidas. Esa es, por eso dice, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación. Entonces, ¿cómo esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor? Y tenemos que analizar, examinarnos. ¿Quién tiene la capacidad de examinarnos? Cada uno con su Señor. ¿De qué manera está corriendo la carrera? Porque yo le miro a un hermano y ¿qué pretende que yo vea en el hermano? Error. Porque mis ojos no van más allá. Y casi todos luego tenemos, ¿verdad? Malos caminos, malos momentos. Y ese el hombre ve. Pero cuando empezamos a tratar particularmente con el Señor, empezamos a buscar la gracia del Señor. Y esa es la que hoy necesitamos para este tiempo de preparación. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Las dos cosas no pueden estar juntas. ¿Cuáles dos cosas? Y no puede estar junto la impiedad y los deseos mundanos y una vida piadosa. Jamás. No pueden, porque no son de la misma naturaleza. Dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿cómo van a tener relación? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Y bueno, y ver cuáles son esas impiedades. ¿Qué es la impiedad? Incredulidad neta. Hoy el Hijo de Dios dejó de creer que Dios puede hacer muchas cosas. Hoy dejamos de creer que podemos ser sanados. Hoy dejamos de creer que podemos ser restaurados. Hoy dejamos de creer. Hasta tal punto que muchas veces no oramos unos por otros. Y esa no es una vida piadosa, es una vida incrédula. Porque desechamos al Señor del lado. Y cuando desechamos al Señor del lado no podemos ni siquiera tener amor, y mucho menos fe. Por eso dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre en la tierra, dice, hallará fe. Es muy importante este punto, porque de esto depende hacia dónde miramos. Por eso siempre recalcamos que la fe no es o cuán sano está o cuán rico eres. ¿Cuántas cosas tienes? Esa no es la fe. Trabajé y vas a tener plata. Te cuidé y vas a tener salud, sencillo. Resultado de la fe, sí. Ese espíritu de sanidad, que el Espíritu Santo hoy pueda tocar tu vida, tocar tu trabajo, bendecir, eso sí. Pero eso no es fe. La fe es que Cristo se revele en tu vida. Que podamos mirar a Cristo todos los días y esa revelación hace que podamos caminar como a Él le agrada. Por eso dice, cuando venga Jesús, va a hallar fe, va a hallar personas que verdaderamente estén anhelando o viendo hacia arriba, o solamente materializando todas las cosas. Y dice, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, dice, de tal manera, si pasamos por el versículo 12, dice, llegamos al versículo 13, que dice, aguardando. ¿Por qué no hay una iglesia que muchas veces está esperando, está aguardando? Dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vida piadosa, una vida justa, una vida sobria te lleva a esperar tu promesa. ¿Cuál es tu promesa? Ir con nuestro Salvador. Estar con nuestro Dios. Estar en la mano de Dios.
una vida justa, sobre y piadosa, te lleva a hacer eso. Entonces, una vez que busquemos tener esa vida, dice, vamos a estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el propósito que el Señor tiene en tu vida y en mi vida. Ahora, ¿son obras de salvación? No. Porque no hay cosas que podamos hacer para ser salvos, pero son obras de santidad, obras de santificación, obras que agraden al Padre en una vida sobria, justa y piadosa. Por eso si el versículo 15 dice, ¿esto qué dice? Habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esta es la vida que el Señor está llamando a cada uno a que tengamos. Conociendo pues el tiempo, que ya es hora de levantarnos, que ya es hora de despertarnos, que ya es hora que miremos a Cristo, que busquemos a Cristo, porque este tiempo se está terminando. No sea que el tiempo no dé más, haciendo Jocutí, ¿verdad? Decía un hermano, no recuerdo dónde escuché, pero ¿cuál va a ser la pérdida más grande del Hijo de Dios? Dice, que habiendo querido alcanzarlo, no lo alcanzó, ¿verdad? Queriendo alcanzar la promesa, no alcanza. Porque el que no quiere y no busca, no tiene pérdida. Pero el que quiere y busca y no alcanza, a ese sí tiene pérdida. Entonces, en este tiempo que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dice, esto habla, exhorta y reprende. ¿De qué manera? Con esta vida justa, sobria y piadosa. En 2 Corintios, había compartido días atrás esta referencia, capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, dice, y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia. Para mí este es un versículo muy importante porque es como que nos ubica en la mano del Señor. ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Y dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y da gusto porque solemos querer castigar nosotros, ¿verdad? Juzgar, castigar. Y esta palabra castigar dice hacer justicia. Es uno de sus significados. ¿Y cómo cambia, verdad? Estando prontos a hacer justicia. Dice, en toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea cabal, sea perfecta, sea cabal, sea cuando tu obediencia, dice, anuncies cumplidamente, es la palabra perfecta. Cuando tu obediencia anuncie cumplida, cuando tu obediencia sea cabal. ¿Y cómo llegamos a esa cabal? ¿Qué es ser cabal? Sobria, justa y piadosa. Es una vida sobria, justa y piadosa. Dice el versículo 4, dice derribando. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es el resultado de tener una vida sobria, justa, una vida cabal, una vida piadosa. Porque todo eso que puede impedir acercarnos al Señor va a estar a los pies de Cristo. Va a estar a los pies de aquel que puede transformar tu corazón y mi corazón. Más allá de nuestras circunstancias. Decía, hoy muchas cosas no entendemos, pero el Señor ya lo revelará. Hoy muchas cosas no nos gustan, pero dice, estamos siendo cambiados de gloria en gloria, como la misma imagen. Estamos siendo cambiados usted y yo. Entonces, esa vida será transformada. Y Romanos capítulo 3 nos habla acerca de esta justicia que tenemos ahí en 2 Corintios. Romanos capítulo 3 y el versículo 22 dice, decía, cuando vuestra obediencia sea cabal, cuando ustedes puedan hacer justicia cabal por su vida, dice,
habla de esta justicia, el capítulo 3, versículo 22 de Romanos, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay diferencia entre cada uno de nosotros y no, delante de Dios no. La misma justicia revelada en Cristo Jesús es para la vida que usted y yo debemos llevar, la cual debemos presentarnos delante de Dios en este tiempo. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se acuerdan que es la paciencia de Dios que aún nos tiene a cada uno aquí? ¿Qué hizo esa paciencia? Y dejó de lado cuántos pecados nuestros. Y esa es la justicia de Dios. ¿Qué sería mi justicia? Y castigar al hermano. Mi justicia es acusar, porque soy hombre. Pero ¿cuándo cambia nuestra vida? Cuando empezamos a buscar la justicia de Dios que se revela por fe y para fe en Cristo Jesús. Una justicia dice que hemos recibido gratuitamente y fuimos limpios y comprados por medio de su sangre. Y dice el versículo 26, con la mira, y es lo que nos tiene que tener atado al Señor hoy día, con la mira de manifestar en este tiempo, que queda muy poco, en este tiempo que estamos siendo preparados, en este tiempo que la palabra se está cumpliendo, dice, toda nuestra preparación, toda esa obra de gracia que recibimos en Cristo es con el propósito de que hoy se manifieste en este tiempo, dice, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, es de Jesús. ¿Hacia dónde vamos caminando? Conociendo este tiempo, conociendo ya que se va cumpliendo la palabra, conociendo que, decía en una referencia, el tiempo no da más, dice. Y estamos por llegar en ese punto. Y qué difícil va a ser, hermanos, cuando teniendo tiempo, teniendo paciencia, misericordia y gracia, no hemos aprendido a vivir en la justicia de Dios. No hemos ni siquiera transitado para tener una vida justa, sobria y piadosa. Porque está disponible para usted y para mí, ¿verdad? No está escondido. Es más, el apóstol Pablo lo llama misterio. Toda su epístola del apóstol Pablo lo llama misterio. ¿Qué misterio? Misterio no es algo oculto, sino misterio se refiere a algo que es revelado para aquellos que son ejercitados. Y usted y yo estamos siendo ejercitados en la fe de Jesucristo. Entonces no es misterio para nosotros. Está revelado para que usted y yo podamos tomarnos de este evangelio de gracia para vivir en la fe de Jesús, para que su justicia sea manifiesta en nuestra vida. En 2 de Pedro, volvemos a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos. Segunda de Pedro 3, seguimos con la lectura, ¿verdad? Y habíamos visto cómo esta justicia se manifiesta, una vida justa, sobria y piadosa. Entonces, si desarrollamos esa forma de vivir hoy en este tiempo que resta, dice el apóstol Pedro, dice, pero nosotros esperamos, ¿según qué? Según sus promesas. ¿Cómo yo, hombre, puedo entender esas promesas? Dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Él tiene para nosotros. Por eso decíamos que no está escondido para usted y para mí la gracia de Jesucristo, o no está escondido. Pero ¿cómo usted y yo sabemos las promesas de Dios? Cuando su justicia se cumple en tu vida y en mi vida. Esa justicia que hay en Cristo Jesús. Cuando cambia tu corazón, mi corazón, tu sentir, mi sentir, tu mente, mi mente, tu pensamiento, tu ansiedad, todo cuando empieza a trabajar el Señor. Y no crea, hermano, que todo eso, todos esos pensamientos, todo ese sentir, porque ¿qué es lo que te lleva a este mundo de impiedad? Decía, para que desechando, decía, ¿verdad? La impiedad y las obras engañosas. ¿Cómo desechamos? No, es que desaparecen nomás. ¿O acaso alguno de ustedes ya desapareció nomás algo que le impedía? No, ¿verdad?
Dice que tiene que ser martillado, tiene que ser quemado, transformado, cambiado. Primera de Pedro 1:3. Tiene que ser trabajado, porque esa fe que es de Jesús tiene que tomar completamente ese corazón de piedra. Entonces tiene que ser cambiado y la circunstancia hace que la fe de Jesús empiece a trabajar en nuestras vidas. Desechando, que por eso decíamos, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento y trayendo todas las cosas que hay acá a los pies de Cristo. Y eso le va a costar, porque la palabra te va a decir, esto es en el medio y a nosotros nos gusta a la derecha. Te dice la palabra, acá es. Y dice el apóstol Pablo, bueno, y su sí sea así, y en él amén, amén. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Entonces vamos a empezar a entender las promesas de Dios. Por eso no hay un pueblo que está esperando. ¿Cómo sería, ustedes se hicieron una imagen, cómo sería una iglesia, un pueblo que está esperando a su Salvador? ¿Cuál sería la primera manifestación de un pueblo que espera al Señor? Yo digo, lo normal sería congregarse, ¿verdad? Lo normal sería que sea un pueblo que se congrega. Otra de las manifestaciones, lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que te hace anhelar eso que está viniendo. Y es lo que te diferencia de lo que está en el mundo. Pero ¿por qué no hay hoy eso? Porque dejaron de lado la justicia de Dios. Y no nos hace ver estas promesas maravillosas que tenemos en Cristo. Cielos nuevos, capítulo 3, versículo 13 de 2 de Pedro. Cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tienen que esperar. En lo cual usted y yo, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y decía, pero hermano, vos dijiste recién que nuestro corazón va a ser machacado, nuestra mente transformado. Una cosa son las pruebas. Eso no quiere decir que tu vida no esté en paz. Si tus ojos no están en Cristo Jesús, tu corazón no va a tener paz, porque el mundo no da paz. Te puede dar tranquilidad si tenemos 50.000 en tu bolsillo. Te puede dar cierta tranquilidad. Pero paz es, aunque no tengas ni una sola moneda en tu bolsillo, saber que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y ni siquiera preocuparte si hay o no hay. La paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, dice. ¿Cómo yo puedo tener paz si no tengo plata en mi bolsillo? Yo, Jehová, soy tu hacedor. Yo soy el que te ayuda. Y yo entiendo eso. Y tengo paz. ¿Necesito de plata? Necesito, seguro que sí. Pero si Dios está conmigo, ¿quién puede impedir que Él haga maravilla en mi vida? Entonces, volvemos. Dice, por lo cual, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? Las promesas que tenemos en Cristo. Del tiempo que ya no tenemos más. ¿Será que podemos decir, falta todavía 10 años? Hay que hacer segundos años. Y después voy a venir a la iglesia. ¿Será que podemos decir? Si hoy la gente se está muriendo por gripe. No sabemos un mañana, ¿verdad? Hoy gente se está cayendo muriendo, ¿no? ¿Será que podemos decir inclusive mañana tengo todavía un día? Por la gracia de Dios, sí. Pero hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos está dando este tiempo de prepararnos, ¿verdad? Por eso decía, ya es tiempo de levantarnos y empezar a desechar todo aquello que están molestando nuestras vidas, para que podamos esperar lo que viene para cada uno y ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido, dice otra vez el apóstol Pedro. Y va trabajando el apóstol en su palabra para que podamos ser sobrios, cabales, justos y piadosos. Por eso dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Para qué el Señor todavía nos da este tiempo? Dice, para salvación. Ahora,
¿De qué nos vamos a buscar entonces? En este tiempo. Tu vida, mi vida, ¿qué tiene que reflejar? Y una vida sobria, una vida justa. Por eso decíamos al comienzo, la diferencia entre el cumplimiento de la palabra y el recibir la promesa va a estar en qué forma nos estamos preparando. Porque esa preparación va a llevar a esperar lo que el Señor tiene para nosotros. Y en este punto, hermanos, en este punto es muy, muy importante tres aspectos en la cual la mayoría de las iglesias, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias están de acuerdo. En este tiempo que estamos pasando y que está por venir, todos concuerdan, por lo menos, dice que viene un gran tiempo de tribulación, ¿verdad? Los cristianos, las iglesias cristianas. En su doctrina establecen que vienen en un tiempo de gran tribulación. Primer punto. Segundo punto, que luego de esta tribulación, Cristo viene a establecer su reino como Rey de Reyes. Y el tercer punto dice que habrá un gran arrebatamiento, un cambio de lo material a lo inmaterial. Eso por lo menos todas las iglesias a grandes rasgos concuerdan en eso. Ahora, en este punto donde decíamos que va a haber un arrebatamiento, es lo que un poco cambia. Y eso es lo que también quería tocar, por lo menos, no sé si vamos a terminar, pero hay tres posturas. Y que no sé si ya nos hemos encontrado, yo ya me he encontrado con varias de estas posturas, ¿verdad? Hay una de las posturas, y vamos a venir de adelante para atrás, que dice que es la postura del postribulacionismo. ¿Qué dice el postribulacionismo? Dice que el rapto y la segunda venida, ¿verdad?, ocurren casi simultáneamente. O sea que la iglesia pasa por la tribulación. Para que vayamos entendiendo, lo que estamos tocando adelante nos hace mirar nuestra promesa. Pero muy importante cuando empezamos a ver la revelación de Dios, cómo nos toca llevar esas promesas y esa vida de piadosa. Entonces, una de las posturas dice que es postribulacionista. La iglesia, toda la iglesia va a pasar por la tribulación y allá al final va a haber un arrebatamiento. Es una de las posturas, ¿verdad? Casi simultáneamente. La segunda postura es la tribulacionista o media tribulacionista, que dice que a la mitad de la tribulación va a haber el arrebatamiento. Pasa toda la iglesia, llega a la mitad y es llevado. O sea, entre el arrebatamiento y la segunda venida hay más o menos 3 años y medio de espacio entre uno y otro suceso. Y la tercera postura es la pretribulacionista, donde dice que el rapto y la segunda venida hay una diferencia de 7 años, es decir, la iglesia total va antes que empiece la tribulación. Son las tres ramas grandes del cristianismo en la cual se maneja el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y en el punto 3, ¿verdad?, es como manejamos esta otra postura, donde la iglesia no pasa por la tribulación, pero hay una diferencia entre iglesia y esposa. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? En este tercer punto, cómo se desprende otra rama y dice, sí, la iglesia va a pasar, pero la esposa no. ¿Por qué? Porque todos son iglesias, todos los que han creído en Cristo son iglesias de Jesucristo. Amén. Ahora, todos los que han aceptado a Cristo, ¿se están preparando para recibir a Cristo? No. ¿Se están preparando para esperar esas promesas? No. ¿Y eso que se están preparando, cómo van a llegar a ser? Esposa. Entonces hay una diferencia. Por eso es muy importante, hermano. El hermano Samuel estaba desarrollando lo que son los credos, ¿verdad? Y este es uno de nuestros credos. Creemos en la esposa de Jesucristo, en la esposa de Cristo, que se está preparando, en la preparación y santificación, en su segunda venida. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque depende de lo que creamos, ¿verdad?, vamos a prepararnos. ¿Qué pasa si, de acuerdo al punto de vista que tomamos, decimos que pasamos por la tribulación? ¿Qué va a pasar?
Porque depende del punto de vista que tomamos, nuestra santificación tiene peso y valor. Si creemos que vamos a pasar todo por la tribulación, entonces la tribulación nos alcanza todo por igual, ¿verdad? Usted va a creer que en ese tiempo, aquellos que están en su mano impartir justicia, va a decir, ¿usted qué tan creyente es? No, yo soy santo. Ah, no. Y usted, y no, yo medio nomás, no me diga, no. Todo aquel creyente va a ser probado. No va a haber un nivel. Entonces, si creemos que todos pasamos por la tribulación, ¿qué tanto pesa nuestra santificación? ¿Verdad? Porque la tribulación nos alcanza a todos por igual. Ahora, si todos somos arrebatados, como decíamos el tercer punto, llega ante la tribulación y toda la iglesia es arrebatada y es un grupo de hermanos. Si yo voy a ser arrebatado, ¿para qué santificarme? Si creyendo nomás ya soy arrebatado, ¿verdad? Es más, me encontré con hermanos que decían, ¿verdad? Yo con ser salvo ahora estoy contento, no busco otra cosa más. Imagínense que le diga que va a ser arrebatado de igual manera. No va a haber diferencia. Por eso es muy importante que podamos entender las revelaciones que tenemos, ¿verdad? Por la palabra. Y que nuestra doctrina sea bíblica. Tenemos una doctrina que se basa en nuestro credo. Y nuestro credo tiene que ser bíblico. Y en este punto lo es, gracias al Señor. ¿Qué creemos? La preparación de la esposa. Porque si empezamos a distinguir entre la esposa y la iglesia, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, y la esposa, todo aquel que se prepara, ¿verdad? Y que decimos que la esposa va a ser arrebatada, entonces tu santificación y mi santificación tiene real importancia. Porque eso va a ser lo que va a diferenciar cuando llegue el momento de que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Ese va a ser la diferencia. Vamos a Apocalipsis, ya para ir, sé lo que dejamos por acá nomás. Quería abrir esta parte para que podamos entender, porque dice su palabra que estamos en tiempo en que el error, en que la mala interpretación empieza a sobreabundar. Y un pequeño desvío habiendo tantos errores y no entendemos el privilegio que tenemos de la completa gracia de Dios en este tiempo de preparación. Ya vimos que tu santificación puede variar. Si tu santificación varía, tu fe puede variar. ¿Por qué tu fe varía? Porque estamos entendiendo la palabra, ¿verdad? Erróneamente. Y más adelante tal vez vamos a ver cómo estos 3 puntos se basan en versículos de la Biblia. Ni siquiera podemos decir que son ideas, son versículos. Cada uno de los puntos de vista tiene versículo y versículo y versículo. ¿Y cuál hace la diferencia entre uno y otro? Y la revelación. De que toda la palabra sea inspirada y podamos tomar nosotros para que usted y yo podamos entender cuáles son las promesas que estamos esperando. Y para qué esperar y cómo esperar esas promesas. Y eso va a ser la diferencia. De que hoy tengamos una vida justa, sobria y piadosa. De que podamos prepararnos y seamos vencedores totales. Hoy estamos tiempo en que nuestra mirada tiene que ser allá. Decía el hermano que mientras tu mirada esté atrás, segunda fila, tu preparación va a ser segunda fila. Si tu mirada está en tercera fila, tu preparación ¿qué va a ser? Tercera fila. Pero si tu mirada está allá adelante, delante del trono, ¿cómo va a ser tu preparación? ¿Cuánto vamos a valorar, hermano, el tiempo de paciencia que tenemos en el Señor? De buscar tener una vida justa, una vida que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada va a estar allá. Nuestro propósito va a estar allá. Y vamos a ver cómo tenemos todavía este tiempo maravilloso. La palabra lo dice un poquito, todavía poquito peñaín. Pero yo creo, hermano, que ese poquito que dice en Hebreo 10, todavía un poquito el que ha de venir y vendrá. En ese poquito, hermano, es demasiado mucho para usted y para mí si hoy no decidimos a estar delante del trono. Si hoy nuestra decisión y nuestro compromiso con el Señor es para estar delante del trono.
Apocalipsis capítulo 19. Cambia drásticamente, hermanos, cuando encontramos la revelación de la palabra y podamos vivir por ella. Cambia nuestra prioridad. Cambia, decía, como decía, paz. ¿Por qué no vas a tener paz? Vas a saber que estás siendo preparado. Estás pasando por fuego y soy oro, decirle. Hoy tal vez soy roca de oro, ¿verdad? Mineral de oro. Pero el Señor quiere hacer un oro 24. Vamos a pasar por fuego. Pero en la mano de Dios. Cuando pase por fuego, dice, no te van a quemar. Cuando pases por las aguas, no te van a ahogar. Nada. Porque Él te va a llevar de su mano. Y es necesario, sí. Pero con tu mirada allá adelante. Delante del trono. Para disfrutar de la... Y cuando tu mirada esté allá adelante, hoy vamos a aprender a disfrutar de la completa gracia de Dios en tu vida, en mi vida, en tus pasos, en nuestros pasos. Y el Señor va a empezar a guiar con gracia y misericordia todas las cosas. Y si estamos en esa condición, dice, ¿cómo es posible que no podamos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia? Vamos a estar con confianza ante el trono de aquel que nos está preparando. Versículos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Dice, ¿por qué? Porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí hay esposa. Usted su mirada está en ser iglesia o ser esposa. ¿A dónde está mirando? Se ha cumplido ese tiempo que teníamos un poquito en Hebreos, ¿verdad? Que hemos leído en 1 Pedro y que está en el Tesalonicense también. Ahí teníamos tiempo todavía, pero acá se ha cumplido el tiempo. Decíamos, el hombre tan deseoso está de querer ver dónde va a estar. Acá estoy yo. Yo ya sé dónde voy a estar, si me tomo de mi Dios. Ya sé que el Señor me tiene preparado. Dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Esas acciones justas, dice que se revela por fe y para fe. La obra de Dios, con el fin de que en este tiempo sea Él su justicia en nuestra vida. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde debería estar? ¿Cuántas cosas están quitando tal vez tiempo precioso de preparación? ¿Verdad? Tiempo precioso. El Señor nos dice, tiene que con paciencia aún nos da tiempo para prepararnos, porque Él viene y no llegamos a todavía esa porción. Era el deseo de llegar a ver estas partes, estos puntos de arrebatamiento que la iglesia está manejando, pero hemos tocado lo que a nosotros nos corresponde. Pero me anima mucho, dice, cuando Él venga como ladrón en la noche. Y me gustó un hermano, decía, un hermano, va a venir como ladrón para el mundo, pero no puede venir ladrón para usted y para mí, si nos preparamos. No va a ser un ladrón para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y vamos a estar viendo lo que el Señor va a traer y cuándo va a venir. Para el mundo sí, ni siquiera se va a enterar qué pasó. O para ese hermano que no se preparó. Ese va a ser un ladrón, porque como decíamos, si nos está medio preparando va a tener pérdida. Pero si nos preparamos y nos tomamos del Señor y nos decidimos por el Señor, va a ser todo ganancia, lleno de ganancia para tu vida y para mi vida. Que el Señor siga bendiciendo.